Cuando mis padres eran novios, mi mamá vivía en una zona rodeada de monte y árboles enormes. En ese tiempo, no había transporte para llegar hasta su casa, así que mi papá tenía que caminar varios kilómetros cada vez que iba a verla. Él decía que en las copas de los árboles había unas telarañas gigantes. Eran tan grandes que iban de un árbol a otro. No le daba importancia. Él solo pensaba qué tan maravillosa era la naturaleza para permitir que una araña o un grupo de arañas pudieran tejer de árbol a árbol. Por tanta vegetación, seguramente eran arañas grandes que vivían en esa zona. Pero, conforme siguió pasando por ese camino, empezó a darse cuenta de algo. En esa parte del monte casi no había animales. No veía ardillas ni otros animales pequeños. Aún así, siguió caminando por ahí porque era el único camino para llegar con mi mamá. Una noche, ya venía de regreso a su casa. Decidió mirar al cielo y recordar a mi mamá. Dice que cuando alzó la vista, por fin vio qué era lo que hacía esas telarañas. Entre los árboles había una araña enorme. Dice que era completamente blanca. Sus patas eran tan largas y delgadas que parecían huesos. Permanecía inmóvil sobre una de aquellas telarañas gigantes, sosteniendo un bulto envuelto en seda. La curiosidad pudo más que el miedo. Pensó que aquella araña estaba muy alto, así que empezó a lanzarle piedras para ver si reaccionaba. Las primeras no le daban. La araña ni siquiera se movía, hasta que una piedra logró pegarle. Dice que el golpe sonó como si hubiera golpeado algo muy duro. Pero cuando cayó al suelo, se dio cuenta de que era muchísimo más grande de lo que parecía desde arriba. Era enorme. Se desenredó rápidamente y quedó frente a él. Dice que aquella cosa le llegaba aproximadamente a la mitad del cuerpo. Levantó las dos patas delanteras, abrió unos colmillos enormes y adoptó una posición como si estuviera lista para atacarlo. En ese momento, también cayó el bulto que estaba envuelto en la telaraña. Mi papá volteó a verlo por inercia y se dio cuenta que era un perro. Estaba completamente seco. Mi padre empezó a caminar hacia atrás sin dejar de verla, pero la araña comenzó a avanzar dando pequeños saltos. Cada vez estaba más cerca, hasta que logró sujetarle una pierna. En la desesperación, le dio una patada con todas sus fuerzas. La araña salió rodando hacia un desnivel cubierto de monte. No esperó más, salió corriendo sin mirar hacia atrás. Quedó tan asustado que dejó de ir a ver a mi mamá casi una semana. Cuando por fin reunió valor, regresó acompañado por varios amigos y les contó lo que había visto. Nadie le creyó. Incluso el papá de mi mamá le dijo que seguramente había visto mal por la oscuridad y que en esa zona nunca había pasado algo parecido. Pero pasaron los años. La gente empezó a limpiar todo ese monte. Fue entonces cuando encontraron enormes huecos en la tierra y muchas telarañas gigantes en las copas de los árboles. Comenzaron a aparecer más personas diciendo que también habían visto esas arañas, y algunos aseguraban que eran todavía más grandes que la que vio mi papá. La gente empezó a preocuparse por los niños que vivían cerca. Por eso decidieron limpiar completamente el lugar y quemar los pastizales para evitar que aquello siguiera escondiéndose entre el monte. Después de eso, dejaron de verse. Mi papá hoy ya es un señor grande. Han pasado muchos años desde aquello, pero cada vez que alguien menciona esa historia, siempre dice lo mismo, que lo peor no fue ver una araña tan grande. Lo peor fue entender por qué en ese monte ya no se escuchaban animales. En Relatos de Terror MX, sabemos que tienes una historia que contar. Escríbenos y nosotros la contamos por ti. Puede que tu historia impacte más de lo que imagines.